¿Me pueden decir, por favor, si se ve? ¿Sí ven? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a empezar primero. El tema es el siglo de oro español, de la literatura española. Género lírico, Garcilaso de la Vega. A ver, como ustedes saben, cada vez que escuchemos que es el siglo de oro del fútbol, del cine, de la literatura, de lo que sea, el siglo de oro quiere decir que es lo mejor, la mejor época, el mejor tiempo que hubo, ¿no? Con respecto a cualquier tema, ¿sí? Eso es el siglo de oro. Ya. Entonces dice, ¿cuál es el siglo de o qué es el siglo de oro? Época clásica o de apogeo de la cultura española, ¿sí? Porque estamos hablando del siglo de oro español. Y es la etapa más fecunda y gloriosa de las artes y letras españolas. Fíjese que no solo de literatura, sino de todas las artes, ¿ya? Entonces, para nosotros, lo más importante, por supuesto, es la literatura, ¿no? Y española. Dice, un ratito. Podríamos considerar, entonces, que el siglo de oro español comienza en la segunda mitad del siglo XVI, tras las crisis sociales surgidas en Castilla, Valencia y Mallorca. Carlos V estabiliza su imperio y consolida un Estado moderno con una monarquía absoluta. Antes España estaba dividida en varios reinos, ¿no? El reino de Valencia, de Castilla, de Toledo. Eso se ve en el mío sitio. Pero Carlos I estabiliza su imperio y junta a todos y él es el rey absoluto de todos, ¿ya? Aquí la creatividad, Martín Flores recién está entrando, la creatividad y la producción artística empiezan a desarrollarse un poquito más tarde, a finales ya del siglo, con el Renacimiento, entrando al siglo XVII. Vamos a hacer un ratito un poquito de la filosofía. La filosofía del siglo de oro español abarca todo el pensamiento que va desde el primer humanismo, acuérdense, el humanismo tiene que ver con el Renacimiento, hasta la llegada del racionalismo en el siglo XVIII. A pesar de que en España convivían tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué el judaísmo? Los judíos siempre han estado repartidos por todo el mundo. El cristianismo, que es la religión cristiana, y el islam, porque en España estuvieron los árabes posicionados, habían conquistado España, estuvieron varios años, muchos años, más de 200, 300 años. Entonces esas religiones se habían quedado. Entonces es cierto que se desarrolló una filosofía que llegaría a culminar con el periodo barroco. Ya saben ustedes que primero es el Renacimiento, después es el Barroco. La filosofía del siglo de oro se divide en dos apartados, la del Renacimiento y la del Barroco. Dice, el Renacimiento es un nombre dado a un amplio movimiento cultural, fíjense bien, que se produjo en Europa Occidental en siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes. Durante el Renacimiento encontramos al primer gran humanista de España, Antonio Nebrija. ¿Qué hizo Antonio Nebrija? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Con su gramática española. Él escribió primera gramática española. Escribió un libro con respecto a cómo se debe utilizar la lengua castellana, la lengua española. Consiguió crear las primeras reglas de la lengua, que luego tanta difusión tendría en la fundación de la Real Academia Española de la Lengua, o sea, la RAE. El barroco, por otra parte, si bien es cierto, el Renacimiento era humanista, el barroco, dice, sí, la llegada del barroco cambió por completo la mentalidad renacentista del humanismo. ¿Ya? El Renacimiento termina y empieza el barroco. El barroco le cambia toda la mentalidad. La visión de la vida, presten atención, se volvió pesimista y todas las perspectivas desembocaron en el desengaño. La prosa filosófica brilla con Luis de Molina, iluminado, establecido en Roma.
Su doctrina apodada molinismo tuvo una gran repercusión e influencia en los pensadores y escritores barrocos posteriores a él. Su pensamiento mezcla los principios de la religión con una elaborada filosofía mental. A ver, el siglo de oro fue una gran época para la literatura. España produjo en su edad clásica algunas estéticas y géneros literarios característicos que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. Tenemos ahí, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, anónimo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, la historia de la literatura, y tenemos también la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas. La literatura del Renacimiento, a ver. En Italia se editaban o traducían las obras literarias españolas de mayor relieve como Amadís de Gaula, La Celestina, Cárcel de Amor o las composiciones poéticas de Jorge Manrique, Marqués de Santillana, así como las compilaciones de producciones populares como los villancicos y los romances. La literatura del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega. Acuérdese bien, del barroco es Góngora y Lope de Vega. En la década de 580, hasta bien entrado el siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el siglo XVII, en que alcanzan su cenit prosistas. La poesía estaba a cargo de Juan Boscán y de Garcilaso de la Vega, que es el tema que vamos a ver ahora, ¿ya? En el siglo XVI, Boscán y Garcilaso de la Vega adaptaron la poesía lírica italiana al castellano, alcanzándose la máxima expresión en la poesía mística. ¿Ya? Tenemos Garcilaso de la Vega. Vamos a hacer un poquito de Garcilaso de la Vega. En 1526, Andrea Tamayo, el embajador de la República Veneciana, estaba en Granada, en la corte del emperador Carlos V. Allí conoció a Boscán. Le aconsejó que escribiera sonetos y poemas del modo italiano. Boscán tenía un íntimo amigo al que animó a escribir también la poesía del modo itálico. Este amigo era Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, como vemos, es el prototipo del cortesano del Renacimiento. Acuérdense que el Renacimiento es antes del Barroco, ¿ya? Garcilaso de la Vega, el prototipo del cortesano. ¿Qué quiere decir eso? Era un modelo del cortesano. ¿Quién es un cortesano? Un cortesano es aquellas personas que vivían en la corte de Coldón del rey. El rey no vivía solo, vivía rodeado de un montón de gente, familiares, nobles. Entonces, Garcilaso de la Vega vivía ahí en la corte, ¿no? Era un cortesano, ¿no? Se llaman los cortesanos. Era un hombre de armas y de letras. Hombre de armas, ¿por qué? Porque llegó a ser militar y también escribía. ¿Ya? Nació en Toledo en 1501, recibió educación humanista, quiere decir, entonces, si hablamos nosotros de humanismo, acuérdense bien, Renacimiento, humanismo, ¿no? Es un escritor de la época del Renacimiento. Entró al servicio del emperador Carlos V. Acompañó al emperador en sus viajes, participó en numerosas expediciones militares. En 1525 se casó con Elena de Zúñiga. Matrimonio de conveniencia como era habitual, ¿no? En aquella época tú no te casabas con quien querías, con quien te daba, no. Tú veías tu conveniencia, mejor me caso con esta, tiene dinero, voy a ascender en la nobleza, y tus padres te casaban con quien ellos creían más conveniente. Peor para las mujeres de aquella época, ¿no? Las mujeres no podían elegir, ellas ya desde temprana edad, antes que nazcan ya les asignaban su esposo. En 1532 fue desterrado al Danubio por ser testigo de una boda no autorizada por el emperador. El emperador tenía que autorizar las bodas. Él estuvo presente ahí en una boda que no fue autorizada, entonces lo desterraron. Se enamoró de Isabel Freile, portuguesa, dama de la corte de la emperatriz Isabel de Portugal. ¿Ven? Acá la emperatriz Isabel de Portugal también tenía su corte, su grupo de gente que la acompañaba,
y una de ellas era la portuguesa Isabel Freire, quien después se casó con él, ¿no? Será su verdadera musa inspiradora de sus más hermosos poemas. Quiere decir que los poemas, la mayor cantidad de poemas fueron inspirados en ella, ¿no? Por ella. Isabel Freire murió de parto en 1534, o sea, dando a luz. Comienza la composición de la égloga 1. Importancia de Isabel Freire. ¿Por qué hablamos de la esposa de Garcilaso? ¿No? Nunca se sabrá si Garcilaso estuvo realmente enamorado de Isabel. Pero lo que sí es evidente es que él busca crearse una biografía poética de regusto cortés y petrarquista, ¿no? Era el estilo de literatura. Novelable dentro de su modo, de la misma manera que él creía en el autobiografismo del cancionero Petrarca. ¿Cómo muere Garcilaso? Murió el 14 o 15 de octubre de 1536 en Niza, Francia, a consecuencia de las heridas recibidas durante el asalto de una torre de defensa en Muy se llama el lugar. Dicen que le cayó, antes cuando tú asaltabas o asediabas un palacio, un castillo, había manera de defenderse, ¿no? Los de adentro se defendían de una manera tirando unas piedras inmensas. Una de esas piedras dicen que fue la que le cayó a Garcilaso y así murió. Entonces, subiendo Garcilaso de la Vega y el capitán Maldonado, los que en la corte estaban, los que en la torre estaban, dejan caer una gruesa piedra y da en la escalera y la rompe, y así cayó al maese de campo y capitán, y fue muy mal descalabrado el maese de campo de la cabeza, de lo cual murió a pocos días. Publicación de su obra. Él no publicó ningún poema en vida, ¿ya? Sus obras fueron publicadas después que muere. Su obra poética fue publicada en 1543 junto a la de Boscán, después de la muerte de ambos por Ana Girón, la viuda de Boscán. Cuando Boscán muere, su esposa encuentra unos escritos y dice, voy a publicarlos. Y decide publicar la obra de su esposo, pero también encuentra, ¿no? Publica, o sea, obra de Garcilaso y también ella publica las obras de Garcilaso. Si no, nosotros no supiéramos nada de la existencia de Garcilaso, o de sus obras al menos, ¿no? Posteriormente se publicaron ya las obras por separado. Enseguida alcanzó gran reconocimiento y se convirtió en un texto clásico. Miren que hubiese pasado si esta señora no hubiese decidido publicar las obras de su esposo, ¿no? Porque si no publicaba la de su esposo, tampoco publicaba la de Garcilaso y nosotros no sabríamos qué escribió Garcilaso. Garcilaso es el primer escritor culto en castellano moderno. Utiliza un nuevo tipo de lengua media hablada en la corte, pero elevada a la categoría de lengua escrita, es decir, a la categoría de latín. Es fruto del humanismo que arrancó al clero el monopolio de la escritura latina e impulsó las lenguas vernáculas. ¿Qué quiere decir eso? El clero, o sea, los religiosos eran los que tenían la mayor educación, los únicos que se formaban, los únicos que estudiaban, los únicos que escribían. Entonces Garcilaso dijo, no, porque tienen que ser estos los únicos, yo voy a hacer que el pueblo también tenga acceso a esto, entonces él decidió escribir. Entre sus obras y más famosos son los 38 sonetos. Él es famoso por escribir sonetos. 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 3 églogas. Muy bien, hasta aquí hemos visto brevemente sobre la vida de Garcilaso. Entonces, a ver. A ver, chicos, llegan a ver esto para que empiecen a participar. Por favor, participen, que tengan sus Sí, notas. profe. Ya, tranquilos. Muy bien, sin gritar. A ver, dice ahí, la poesía en la edad de oro. Vamos a dedicarnos hoy a lo que es Garcilaso. Garcilaso, que saben que escribió la mayor cantidad de sonetos, ¿no es cierto? Los sonetos son poesías. Entonces, vamos a ver quién lee la primera parte. Vamos a hacer que todos participen. ¿Ya? Vayan levantando la mano. El primer alumno que quiera ganarse más nota de la que ya le puse. ¿Quién es? A ver.
A ver, ¿quién? Dice Ítalo Dueñas. Muy bien, Ítalo. Siempre participando usted. Lee, Ítalo, por favor, esa parte que he resaltado. ¿Qué es la Edad de Oro? Ujú. Se conoce con este nombre al periodo de apogeo español, desarrollado en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos I, Carlos V de Alemania y Felipe II. Había comenzado a gestarse durante el siglo XV y que a mediados del siglo XVII se eclipsa hasta desaparecer. Comienza con el reinado de los reyes católicos en 1492, cuando produce el descubrimiento de América, que amplió el mundo conocido, y la toma de Granada, que implicó el punto decisivo de la reconquista y la consolidación de la monarquía española, la cual que luego de casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes consiguió un estado fuerte y pacificado, alcanzando España la categoría de modelo a imitar por el resto de los países europeos. Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca, luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. Ya, muy bien, Ítalo. A ver, ya que gracias a Ítalo he leído esto, cabe recalcar una cosita. El Renacimiento está dividido, ¿no es cierto?, en dos. Perdón, ¿no? Tenemos el Renacimiento por una parte y después el Barroco. El Renacimiento empieza más o menos en 1492, acuérdense del descubrimiento de América, y termina con la muerte de Miguel de Cervantes. De ahí, cuando muere Cervantes, hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca, es que es el Barroco, ¿ya? Para que se ubique. A ver, Garcilaso. ¿Quién va a leer Garcilaso? Espérate, Ítalo, vamos a poner su nota, Ítalo. A ver, vayan decidiendo, levantando la mano. Otro que participe, chicos. Es tan fácil participar, leer nada más. ¿Quién? A ver. Profe, Pauca. Levantando la mano. ¿Sí? Profe. No, ¡oh, no! ¡Uy, no sé! ¿Quién es? ¿Kiara? ¿Kiara? Sí. Dile a tu hermano que se calle, estoy que escucho todos sus gritos. Eso estoy intentando hace ratos. Ya, lee, Kiarita, lee. Garcilaso de la Vega, Soy. el Petrarca español. Poeta renacentista español perteneciente a una noble familia castellana. En 1510 ingresó a la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. En 1530, Garcilaso viajó con Carlos I a Bolonia. Perteneció allí un año hasta que se fue En 1570 Garcilaso viajó con Carlos I a Bolonia y permaneció allí un año hasta que este fue coronado. Así es. donde a pesar de sus eminentes Ya. servicios, el emperador se enojó con él por haber protegido los amores de un sobrino suyo que aspiraba a la mano de una dama. Sigue. Que él era muy superior en jerarquía, por lo cual fue desterrado a una isla del A una de las islas del Danubio, a una de las islas. Ya. Sí, pone privado, pues. Más no tardó en volver a la gracia del emperador, dado que poco después le acompañó a su expedición a Piamonte. Ya, muy bien, Kiara. Dile a tu hermano que la próxima no grite. A ver. Kiara Paucar. Siguiente alumno. Vayan apuntando lo más resaltante porque después vienen las preguntas, chicos. ¿Ah? Acuérdense, Carlos I, Garcilaso de la Vega, ¿no? Carlos I fue el rey, emperador,
que gobernó durante el siglo de oro español. Tenemos ahí a Isabel Freire, que es la musa, esposa de Garcilaso. ¿Quién es el otro alumno que va a leer? Estamos esperando voluntarios. Muy bien, tenemos a María Emperatriz. Ajá. Lee, María. Una vez derrotados los franceses y cuando ya se veían en retirada forzosa, el emperador perseguía y daba caza. En esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar cerca de Frejus, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue de los primeros en subir, mas fue herido de una pedrada en la cabeza y cayó. Lo llevaron de allí a Niza, donde tras 20 días murió en dicho lugar a los 33 años de edad. Su escasa obra conservada, escrita en 1526 y 1535, fue publicada póstumamente junto a Juan Boscán. Junto con la D, no sé dónde dice junto a, nunca vi yo junto a. En Barcelona, bajo el título de las obras de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega en 1543, libro que inauguró en el Renacimiento literario en las letras hispánicas. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, Sí. aunque él estuvo casado con Elena Zúñiga. ¿De Elena qué? Aunque él estuvo casado con Elena Zúñiga. A ver, ahí dice Elena de Zúñiga, a quien el poeta conoció en la corte en 1526. Los 40 sonetos y las 3 églogas que escribió se mueven dentro del dilema de la pasión y la razón que caracteriza la poesía tetrarquista, y en ellos el autor recurre como el mismo Petrarca al paisaje natural como correlato de sus sentimientos. Ya, ahí nomás. Gracias, María. Vayan pensando quién se siente mientras le pongo la nota a María. Me doy cuenta que ustedes se comen las palabras e inventan otras. Ya, muy bien. Siguiente alumno que vaya a leer esto. Lía Torres. Ahí Lía Torres. Lee la poesía española. Empieza. La poesía española del siglo XVI recorre todos los rasgos señalados por la cultura renacentista. Interés por la antigüedad clásica, Grecia y Roma, la mitología grecorromana, humanismo que supone una revalorización de todo lo referente a la vida humana, la naturaleza como fuente y origen de la vida, exaltación de la naturaleza como símbolo máximo de la belleza, el amor y la armonía. Ya, muy bien. Tú eres Torres, ¿no? Silvia Lía Torres. A ver, características de la obra de Garcilaso. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Miren que falta bastante, ¿eh? Todos van a leer. Bueno, voy a llamarlo yo. Si no están, tienen 10, ¿ya? Por haber seguido. Aguilar ya leyó. Capuñay, Sofía. Sofía Capuñay. Sí, dígame. Ya, lee por favor esa parte. ¿Características? Sí. Ya. La innovación que supone Garcilaso en la literatura se concentra fundamentalmente en la ruptura que supone, tanto en la forma como en el contenido, con la época medieval. Ensaya de forma más brillante que Boscán los metros petrarquistas.
introduciendo el verso en decasílabo, con un sello personal inimitable, que recrea los paisajes bucólicos y pastoriles. La mayor parte de sus composiciones tratan el tema amoroso, pero no a la manera medievalista o tradicional castellana del romance, sino como un concepto lírico abstracto, de ideal de belleza, de creación artística. Su obra se compone de sonetos, canciones, elegías y 3 admirables églogas de donde sobresale Salicio y Nemoroso, oh dulces prendas por mí mal halladas. Ya, a ver, ahora viene lo bueno. ¿Alguien quiere leer antes que le coja? Entonces vamos a escoger. Martín Flores. Léete el soneto 10. Por favor, trata de leerlo como debe ser, ¿ya? Martín Flores, si no está, tiene 10, ¿ah? Porque antes lo vi. A ver, Martín Flores. Ya, no está. La égloga. A ver, ¿quién lee? A ver, otro. Gamboa, Donati. Sí, profesor. Ya, léeme el soneto 10, por favor. Eso está mal escrito, ¿ya? Empieza de O dulces. Dulces y alegres cuando Dios quería. No, escúchame, Donati. Empieza desde ahí, todo lo que está resaltado. Desde arriba. Oh, Ajá. prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me veía, que me había de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste, llevadme junto el mal que me dejaste, si no sospecharé que me pusiste en tanto bienes, porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Ya, más o menos. A ver. Donati, ¿no? Sí, Donati Gamboa. Ahora, Guzmán. Hidalgo no está, Guaira no está. Mendoza, Luz Mendoza. Alumnita. Sí, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Qué gusto escuchar tu voz. Sí, profe. Lee lo mismo, por favor. A ver, trata de ganarle a... Ya, profe. Ujú. Ya. Oh, dulces prendas, por mí mal halladas, Muy bien. dulces y alegres cuando Dios quiera. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me habéis de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste, llevándome junto al mar que me dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes, porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Ya, Ya, más o profe. menos. Me has inventado unas cuantas palabras por ahí. Mendoza. Yair no está. Yair no entra a clase, ¿no? Fabricio Morales. Vamos avanzando. Salicio y Numeroso. A ver, Fabricio. Fabricio Morales. Te toca.
No está. Yo el que llamo y no está lo jalo, ¿ah? O sea, quiere decir que se fue. Que conste. Han avisado. Ya, Pau Calladeo. Rivas Noemí. Rivas Noemí también se fue. Sí, profesor. Ya, lee por favor. Noemí, te estamos esperando. Ya. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio justamente y memoroso, Juntamente. Es junta. juntamente Quiere decir que y Salicio junto con Emeroso. Es un idioma antiguo, es una lengua antigua. ¿Ya? El dulce juntamente lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemeroso. Así se lee. he de contar sus quejas, imitando cuyas ovejas al cantar sabroso. Estaban muy atentas los amores de pasar olvidadas, escuchando. Salicio, oh más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea, Galatea, Galatea. es, Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo. Temo, temo las, Témola con temo, razón, pues tú temo me las, dejas. pues tú me dejas trémola, que no hay sin ti el vivir para que sea vergüenza, que me vean ninguno en tal estado, de ti